El pasado viernes, tras el debate joven sobre despenalización del aborto que realizamos acá, en Francamente, el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín Magaña, se puso en contacto con nuestro canal y pidió derecho de respuesta para aclarar algo que dijo una de nuestras invitadas. Ella fue Alejandra Moisa, integrante del colectivo Radioactividad Joven, quien criticó el trabajo del instituto en el caso de Beatriz, así como en otros casos que han llevado a la cárcel a decenas de mujeres por aborto. Nosotros creemos en el derecho de respuesta. Pensamos que es un derecho de las audiencias de los medios obtener espacios para contestar cuando son aludidos directamente de forma pública y sienten que han sido ofendidos, calumniados o simplemente consideran que se ha dado información incorrecta o imprecisa sobre lo que ellos han declarado. Por ello, hoy tenemos en nuestro set al director del Instituto de Medicina Legal, el doctor Fortín Magaña, que tendrá su espacio para contestar a la joven que el viernes aludió a su trabajo. Hablaremos entonces del caso de Beatriz y de otros casos. También aprovecharemos para ahondar en el trabajo que está realizando el Instituto de Medicina Legal en el contexto de la tregua entre pandillas. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. José Miguel Fortín Magaña es psiquiatra graduado de la Universidad de El Salvador. En 1992 ingresó al Departamento de Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal, dependencia de la Corte Suprema de Justicia. En 2010 fue nombrado director del Instituto de Medicina Legal, pero ha sido en el último año que ha sobresalido mediáticamente al presentar estadísticas de asesinatos y desapariciones que eran mayores a las que manejaba el Ministerio de Seguridad Pública y ser muy crítico al hablar de la tregua entre pandillas. Declaraciones que le costaron su cargo cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, ordenó su destitución, misma que quedó sin efecto 4 horas después cuando la Sala de lo Constitucional aceptó un recurso de amparo, considerando que su despido era ilegal. Semanas atrás, la institución se vio envuelta en una polémica en el caso de Beatriz, al determinar que no existía riesgo para que la joven continuara con su embarazo, contrario al informe que había presentado el Ministerio de Salud que solicitaba la interrupción. Hoy lo tenemos en nuestro set para hablar de estos y otros temas. Sin duda alguna lo haremos, francamente. Buenos días, hoy es lunes 24 de junio de 2013. Saludamos a ustedes que inician una nueva semana con este espacio de entrevista, con Francamente. Queremos saludar a aquellos que nos ven en sus casas, también a aquellos que nos ven desde la comodidad de sus dispositivos en la computadora, a través de la web en www.tvx.com.sd. Y también saludamos a aquellos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Y para aquellos que aún no lo hacen, los invitamos a comenzar a seguirnos y participar de esta entrevista. Esta mañana, ya lo hemos dicho en la introducción, en la editorial de este programa, daremos el espacio para que el doctor José Miguel Fortín Magaña, quien es director del Instituto de Medicina Legal, pueda tener su espacio de derecho de respuesta ante las declaraciones de una de nuestras invitadas el día viernes en el marco del debate joven sobre el aborto. Doctor José Miguel Fortín Magaña, bienvenido francamente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, don Saúl. Quiero que, iniciemos con eso, ¿no? Porque se dieron algunas declaraciones, se vertieron algunas declaraciones en el marco del debate y me gustaría que pueda expresarnos cuál fue el posicionamiento del instituto ante eso. Bueno, fíjese que el instituto trasciende a una persona. Por ejemplo, la jovencita que hizo referencia a medicina legal lo dijo bien porque se refería al Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, dio a entrever que se trataba de una persona, de un médico macabro y fundamentalista, repitió como 60 veces, que de alguna manera pues andaba por el mundo comiendo niños y haciendo cosas horribles. Pero bueno, más allá de las bromas y del chascarrillo, realmente el primer caso, el caso de la señora Clímaco, que es la señora que estranguló a su hija, realmente ocurrió antes de que este servidor fuera el director, bastante antes. Claro. Doctor, yo quiero mostrarle también las declaraciones que se dieron para que también nuestra audiencia pueda Por estar supuesto, en el marco de excelente. este contexto. Vamos a pasar ahora a las declaraciones que se dieron el día viernes en la entrevista. Las pruebas que hicieron medicina legal tenían bastantes errores en las que hicieron con la bebé de Karina. Tenían bastantes errores porque precisamente no mostraban ninguna muestra de asfixia, además de que los médicos de medicina legal dijeron que el bebé poseía
poseía escroto, cuando en las ultrasonografías que se había hecho Karina anteriormente ya le habían dicho que era una niña. Entonces ese tipo de errores que cometen los médicos de medicina legal, algunos, no estoy diciendo que todos, son los que vienen a generar estos vacíos. Luego a Karina se le ve acusada, los fiscales reaccionan y dicen que su instinto de madre tuvo que haber permitido salvarle la vida a la niña, cuando Karina tuvo una hemorragia, y no es necesario ser médico para saber que cuando se tiene una hemorragia tan grande como esa, se pierden demasiadas las defensas, se baja, se debilita el cuerpo y una se desmaya. Doctor, esas fueron las declaraciones que dio Alejandra en el marco del debate. Usted ya nos comentaba sobre el posicionamiento, decía que no se atacó de alguna manera el instituto en sí. Sí, claro. Y mi deber como el director que soy, pues es defender al instituto, aun cuando yo no hubiera sido el director en ese momento. Esto que traigo acá es sobre el segundo caso, sobre el de la niña BC. Sin embargo, cuando ella habla de Karina, se refiere a la señora Clímaco. Este es un caso que fue público, ocurrió antes del 2008 Claro. y realmente tiene que ver con una serie de cosas. Bueno, en primer lugar, no es cierto que se haya dicho que tenía escroto, como dijo ella, es decir, eso es completamente falso. Sí hubo un lapsus calami, es decir, un error en la transcripción de la secretaria, que fue desvirtuado por el médico que fue a la vista pública. Y hay que entenderlo, fueron dos vistas públicas. En la primera, la señora Karina fue condenada no por una amenaza de aborto, porque produjo el aborto de la hija. Es decir, nosotros los forenses no tipificamos estas condiciones. Es porque se demostró fehacientemente que había agarrado con las manos a la bebé que acababa de nacer y la estranguló. Y tenemos las fotografías, si les interesan, lo que pasa es que no las podemos pasar en un estudio pues, de televisión donde la gente mira esto, donde están las uñas de la mujer ensartadas en en el cuello de la bebé. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el doctor José Miguel Fortín Magaña. Él es director del Instituto de Medicina Legal y quiero cerrar con una pregunta, el caso también de Karina Clímaco, doctor, y es que en algún momento se señaló el color de los pulmones como que había reflejado un color blanquecino y no oscuro como tendría que haber sido para poder determinar si respiraron o no efectivamente la bebé. ¿Podría explicarnos cómo fue ese procedimiento? Porque ha sido algo que se ha señalado como un error también dentro del peritaje en medicina legal. ¿Cómo se dio eso? No, es que es al revés la historia, pues, o sea, los pulmones de un adulto o de un niño grande o lo que sea, pues por toda la antracosis, por todos los problemas bueno, no antracosis como tal, pero sí todos los problemas del ambiente, etcétera, pues van llenándose como de puntos negros. Los pulmones de los recién nacidos son rosaditos. Ahora la condición de si es blanquecino o no es blanquecino, pues sí es una apreciación particular. Ahora, hay cosas que son indubitables, es decir, que no presentan duda. Y como le digo yo a usted, y se lo repito, aquí tengo las fotografías. Yo realmente quisiera dejárselas a usted. No son fotografías, me parece que son viables para ser mostradas en público, pero eso lo decidirá usted. Yo se las voy a dejar y usted hará lo que considere con ellas. No hay duda alguna. No hay duda alguna, el caso de Karina Clímaco es un caso de una niña, sin decir quién fue la culpable, un caso de una niña que nació, respiró y fue estrangulada. Y delante del estrangulamiento, pues alguien consideró que la responsable era la madre. Después de 7 años, por estos tecnicismos, de alguna manera implicados, sobre todo por personas que tenían intereses, realmente pues se desvirtuó. Pero de ahí a decir lo que se dijo en este programa, no usted por supuesto, pero lo que se dijo en este programa, de que hay cientos de mujeres aquí que se les cambia la tipificación de la condición de un aborto a un asesinato, que nunca fue un asesinato, y que hay no sé cuántas mujeres que están purgando penas hasta de 50 años, es una absoluta mentira.
Realmente es una absoluta mentira. No existe ninguna persona en El Salvador que esté purgando penas de 50 años por condiciones como estas. Y esto porque evidentemente yo estoy enterado de todas las cosas que pasan alrededor de medicina legal. Es decir, este caso en particular es un mal ejemplo. Un buen ejemplo porque se publicitó de tal manera que pues se dijo algo que no era cierto y lo que le estaba diciendo don Saúl hace un rato, todo se terminó creyendo que era verdad, pero no es cierto. La mujer, la niña, nació. De acuerdo. Doctor, ¿cómo puedes entender también el hecho que se han escarcelado a 5 mujeres hasta ahora sobre ese tipo de casos? Tenemos una intervención en Twitter también que nos dicen, eso ya se comprobó en los tribunales, sino porque absolvieron a Karina. Pues sí, pues es muy simpático. Cuando los tribunales hacen algo que no les conviene a este grupo de políticos pro aborto, pues realmente entonces la condición es, los tribunales son, ¿cómo fue que dicen? Fundamentalistas y retrógrados. Cuando se comprueba algo de acuerdo a lo que ellos dicen, entonces sí, ya no hay que hablar nada y ya está dicho todo y se acabó. No es así. No es así. Es decir, los seres humanos estamos sujetos al error, ciertamente, pero hay una cosa que se llama prueba científica, y la prueba científica demuestra sin duda alguna que la niña nació, respiró y fue estrangulada. Hasta ahí puedo decir yo. Lo demás es harina de otro costal. Claro, porque hemos tenido acá en el set agrupaciones que están en defensa del aborto terapéutico, en algunos casos eugenésico y ético, y nos dicen de que se tienen en estudio 30 casos en los cuales la tipificación ha derivado del aborto a homicidio agravado y han tenido que pasar 30 años de cárcel. Ay, sí, que esas son las cosas que yo digo. Si es que aquí cualquiera dice cualquier mentira y la repite en público, la dice aquí por todos lados, digo, no en este set, en cualquier set, y finalmente la gente lo termina creyendo. ¿Usted desmiente eso entonces? ¿Él manda? Por supuesto que lo desmiento. Por supuesto que lo desmiento. Es completamente falso. Es una condición en donde la intolerancia porque es una cosa simpática, ¿no? Es decir, hablan de que los grupos cristianos de una u otra denominación, es decir, católicos o evangélicos, pues son fundamentalistas, que son intolerantes, que son un montón de cosas. Por amor de Dios, es que aquí es al revés la historia. Es que aquí es al revés la historia, es que se dice algo tantas veces y se dice con tanta fehaciencia, con tanta vehemencia, viéndole a los ojos y llorando a los demás, pues que uno termina creyendo que aquello es cierto. Yo quisiera entrar al otro caso, pues que eso es espeluznante. Entremos a ese caso, doctor Magaña, porque finalmente el Instituto de Medicina Legal, la conclusión que hay es que no era necesario practicar el aborto a Beatriz. Coméntenos por qué y en qué se basa también ese dictamen, a partir de qué estudios fueron los que se realizan. Vamos a comenzar con una serie de cosas que son importantes. Es decir, había una limitación dada por el tribunal referente, y esto es importante, referente exclusivamente a la identidad de BC. Por eso es que yo siempre me refiero a ella como BC o Beatriz, que además no era necesariamente el nombre, sino el que le dio la prensa, digamos, a esta persona. En ese sentido es que hablamos nosotros. Y nunca hablamos siendo los primeros, sino como una respuesta, precisamente igual que hoy, ante las cosas que estaba diciendo la señora ministra, a la que nosotros respetamos, y las cosas que estaban diciendo el director del Hospital de Maternidad y otros personajes. Todo esto que dijeron se resume en lo que usted acaba de mencionar. Ellos dijeron que ella estaba en un caso urgente, en el que si tenía un lupus eritematoso sistémico, que era necesaria la terminación del embarazo porque estaba en riesgo inminente su vida y que tenía una insuficiencia renal. Completamente falso, completamente falso. ¿Y sabe qué es lo más? Y aquí empiezan ya las pruebas sobre el tiempo que yo ya era director. Esto no podemos leer el resto, pero sí quiero que usted vea esta. Y después vino la señorita y dice que 15 especialistas de maternidad dictaminan que hay que hacer eso porque esto es así, y que un médico de medicina legal, que además es
a saber qué ignorante de las montañas, ¿cómo se llama? Dice lo contrario, y que el tribunal, ahí sí, mire qué interesante, ahí el tribunal es un tribunal también troglodita, que le hace caso a medicina legal, cuando los grandes sabios habían dicho lo contrario. Aquí están tres, ¿cómo se llama? Esto es del hospital, retorno de la interconsulta que hacen al Hospital Rosales, sí. Con la firma de los médicos y dentro de ellos los reumatólogos del Hospital Rosales, en donde dicen cuál es la posición de Beatriz y qué es lo que dicen. Diagnóstico: lupus eritematoso sistémico estable. Embarazo en ese momento de 17,5 séptimos de semana. Tratamiento: prednisona. Eso es todo lo que dicen los tres reumatólogos del Hospital Rosales. Este es el reporte que tenía la señora ministra y el señor director del hospital de maternidad. Y aparentemente se les olvidó que decían que no estaba en peligro, Beatriz, que estaba completamente estable. A ver, tratemos de entender ese documento. Usted lo que nos dice entonces es que eso está tergiversado a la hora de que se dieron las declaraciones por parte del Ministerio de Salud. Pues interprétenlo usted. Yo lo que digo, simplemente... yo lo que digo... Dejémoslo claro, porque usted nos dice, bueno, tuvo ese documento la ministra de Salud, finalmente la ministra de Salud dio otro dictamen, dijo que la vida de Beatriz está en riesgo. No lo digo yo, o sea, se publicó en medios, por eso se lo pregunto. Pues sí. Es decir, no era el cuadro que se había presentado para Beatriz. Pues eso es exactamente lo que yo digo, lo que usted está diciendo, que tampoco lo digo yo, que lo dijeron los medios, que fue la ministra en los medios la que dijo que estaba ¿cómo se llama?, en riesgo. ¿O no es cierto que dijo eso la señora? Y no es cierto que se dijo que estaba en un riesgo inminente y que tenía una insuficiencia renal. No le llama la atención que aquí está el reporte del Hospital Rosales, en donde dice precisamente lo contrario, en donde los tres reumatólogos y el director del Hospital Rosales mandan la interconsulta diciendo que estaba en perfectas condiciones sería una mentira también, pero que estaba el lupus estable. Entonces, ¿por qué dentro de los 15 especialistas no aparece esto? ¿Y quiénes son los 15 especialistas? Esto salió publicado en un matutino del día jueves de N semana y lo pueden buscar quienes tengan interés. Estaba hasta la jefe de enfermeras. O sea, yo no digo que esté mal porque las enfermeras son importantísimas en el equipo médico, pero estoy diciendo que no son especialistas en eso de lo que estábamos hablando. Ahora usted pone en cuestionamiento entonces el trabajo que se pudo haber hecho desde el hospital de maternidad a la hora de hacer ese diagnóstico. No, yo lo que estoy diciendo es que aparentemente no se tomaron en cuenta todos los elementos que existían fehacientemente y dichos por ellos mismos, precisamente para decir otra cosa y para decir que la muchacha estaba en un riesgo inminente de muerte. Ahora viene otra cuestión. Este es el acta de la sesión médica que practica medicina legal, en donde llama a los especialistas que no tiene medicina legal, porque medicina legal no tiene todos los especialistas del mundo. Tiene las 6 especialidades básicas, o sea, tiene medicina interna, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría y salud pública. Pero no tiene todas las subespecialidades que hay, no podría, sería muy caro. Entonces lo que normalmente se hace es que se llama al colegio médico y se llama, esto es lo normal, lo estándar. El colegio médico es aquí el que tiene todas las subespecialidades y las especialidades médicas más allá de las 6 primeras que yo estoy mencionando. Bueno, quiero que lo vean. Reunidos por parte del equipo del Instituto de Medicina Legal, todos los de Medicina Legal. Y reunidos por parte del Colegio Médico de El Salvador, el presidente del Colegio Médico, este doctor, que es el director de ética del Colegio Médico, la Asociación de Bioética, con los 2 bioeticistas que hay aquí, porque no existen otros, pues ¿cómo se llama? Con los cartones respectivos, la Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial, el doctor fulanito, que es el presidente, otro de la Nefrología e Hipertensión Arterial, de la Asociación de Reumatología, el presidente, etcétera. Y las conclusiones, fíjese, y hemos llegado unánimemente a las siguientes conclusiones. Unánimemente, esto es, todos los 15 especialistas, no son 15, ya le digo cuántos son, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mire qué coincidencia. Los 15 especialistas, no de medicina legal, sino de toda la República de El Salvador,
en donde están todos los presidentes de las asociaciones y llegan unánimemente, y no sé si lo alcanzó a leer usted, pero dice, y hemos llegado unánimemente, aquí está, ¿ve? A las siguientes conclusiones. La señora BC gestacionalmente ha superado el periodo de 20 semanas de embarazo, siendo el peso fetal superior a 500 gramos, por lo que al momento la señora ya no se puede hablar de un aborto. 2. En el momento la señora BC está médicamente compensada, lo que significa que por hoy no existe un riesgo inminente de muerte. 3. Es imperativo que la paciente BC se mantenga bajo supervisión médica. 4. El lupus eritematoso y la hipertensión al momento se encuentran clínicamente controlados. 5. Tampoco hay al momento indicaciones médicas para suspender el embarazo, y hacerlo no revertiría las patologías crónicas. Esto es bien importante, porque las complicaciones que va a tener BC no se quitaron cuando terminó el embarazo. Las complicaciones que pueda tener BC las va a seguir teniendo si tiene un mal tratamiento médico. El argumento era porque su vida corría peligro. Usted descarta eso. La vida de Beatriz no corría peligro, no era necesario por eso aplicar el aborto. Bueno, yo creo que, mire cómo las mentiras se hacen verdades, entre comillas. Lo que dijo Medicina Legal es que no había un riesgo inminente de muerte y que no corría riesgo pues en ese momento. Se murió Beatriz. No se murió. Siguió con su embarazo, y cuando dicen ellos que entró en labor de parto, cosa rarísima porque los anencéfalos no provocan labor de parto, pero bueno, entró en labor de parto, se produjo el parto, vivió 5 horas esa niña, que dicho sea de paso nos dejó una gran lección a todos, y se acabó. ¿Dónde está el riesgo inminente de Beatriz? Si pasaron las semanas y no le ocurrió nada. ¿Quién decía la verdad después de todo? ¿Aquel que dijo que era un riesgo inminente y que si no le sacaban el niño en el momento se moría? ¿O aquel, Medicina Legal, que dijo no hay riesgo inminente, puede seguir con su embarazo y cuando entre en labor de parto, pues entonces van a hacer el bebé? Doctor, usted en algún momento declaró que se le ha vendido a la población, y bueno, de alguna manera lo ha dicho acá, algo que no es verdad, refiriéndose al cuadro clínico de Beatriz. Yo quiero saber cuál vendría a ser el interés del Ministerio de Salud Pública por vender una historia diferente a la realidad. No, yo no sé, pregúntenle a ellos, pues, o sea, yo no puedo hablar por terceras personas, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es decir que se ha atacado consistentemente a Medicina Legal porque, mire, y esta es otra cosa interesante, don Saúl. Cuando se supo que Medicina Legal iba a hacer el dictamen, pues nadie dijo nada. Nadie dijo nada, todo pasó muy bien, es lo normal. Aquí, aunque el señor director de maternidad piense que nosotros solo vemos muertos, pues la realidad es que el 8% de lo que hacemos es ver muertos y el 92% de lo que hacemos es hacer peritajes sobre vivos. Y hacemos un montón de peritajes. Es más, ahorita los estamos entrenando a ellos a hacer peritajes. Y es lo que estamos haciendo en este momento a todo el grupo de médicos del sistema de salud, a hacer peritajes porque no saben hacerlos. Bueno, cuando Medicina Legal trabajó, pues nadie dijo nada. Cuando se supo la conclusión que se filtró por algún medio a los medios de televisión y prensa y todo esto, entonces vino la crisis. O sea, el problema no era que fuera Medicina Legal, el problema es que no le gustó las conclusiones de Medicina Legal. Entonces, Medicina Legal se convirtió en la cosa más horrible y una vez más en que teníamos intereses y que como yo soy cristiano católico, pues entonces, ¿cómo se llama? Yo seguramente tengo que mentir. Pues es al revés, los cristianos decimos la verdad y lo que hemos dicho es la verdad. Es decir, Beatriz no estaba en un riesgo inminente y tanto es así que pasaron las semanas y no le ocurrió nada a Beatriz. Doctor, yo tengo que ir a un nuevo corte y usted ha dicho el problema no era el Instituto de Medicina Legal, sino la conclusión a la cual se llegó. Claro. Pero hay declaraciones de la ministra de Salud en las cuales sí se señala si era adecuado que el Instituto de Medicina Legal hiciera este peritaje. Pero es un tema que me gustaría abordar con usted al volver de la pausa. Con gusto. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Doctor Magaña, hay unas declaraciones que dio la ministra de Salud. En algún momento señaló que el instituto no tenía la capacidad ni era la entidad indicada para realizar dictamen sobre la salud de Beatriz y señalaron como las declaraciones suyas como burdas y groseras. Es decir, de fondo sí existía un señalamiento sobre la idoneidad del instituto para realizar el peritaje. No, pero vea la fecha que las hace la señora ministra. Y eso es lo interesante. Yo sobre ella siempre me he referido, sobre ella y sobre todo el mundo,
con el mayor de los respetos. Ella fue la que nos llamó burdos y groseros. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con lo que ellos dijeron. Y nosotros no estamos ni en acuerdo ni en desacuerdo con nadie por ser alguien. Estamos simplemente en favor de la verdad. Y la verdad es que Beatriz no estuvo en un riesgo inminente nunca. Ahora, ¿cuándo dice eso la señora ministra? Cuando sabe de las conclusiones. Volvemos a la misma historia. Durante la primera semana, ni ella ni nadie hace ninguna declaración. Es eso lo que yo estoy diciendo. Que durante la primera semana, ¿y quién sino Medicina Legal es la entidad adecuada precisamente para hacer dictámenes periciales? Y no es lo que hace Medicina Legal, pues. Y no es precisamente lo que Medicina Legal hace todo el tiempo. Peritaciones de mala praxis médica en la que todo el tiempo, pues nosotros somos asuntos internos, ¿sí? Así como la policía, ¿verdad? Que son los asuntos internos, pues eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y ¿sabe lo chistoso de toda esta historia? Que aquí había una autoridad demandada. Y la autoridad demandada eran ellos precisamente. Nosotros los estábamos defendiendo a ellos. Pero como que no se dieron cuenta nunca en esa circunstancia. Entonces, a menos que no haya sido, a propósito de una pregunta que usted hacía antes, a menos que no haya sido ese el interés que fueran defendidos, sino otro el interés. Doctor, se ha dicho de que la legislación actual está de alguna manera condicionando el trabajo médico en estos casos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que realmente tenemos una legislación que está adecuada en esta materia o deberían de serse determinadas? Bueno, yo no soy abogado, es decir, mis títulos son en las condiciones médicas. Claro, pero no afecta el peritaje y el trabajo médico. No puede. Y fíjese qué interesante cómo la sala, incluyendo al señor presidente de la sala, porque al principio salía ciertas pues roces que pudo haber habido con el señor presidente, el que yo respeto profundamente, me refiero al presidente de la Corte, por supuesto, claro. Y también al respeto al señor presidente de la Corte. Entonces, en un momento determinado, pues la sala pregunta, y pregunta muy puntualmente, que si la vida de Beatriz está en riesgo por el embarazo. Eso es lo que nosotros concluimos. Porque vienen después y dicen que por qué nunca hablamos del niño, que si era encéfalo, que si era viable, que si no era viable, porque no nos lo estaba preguntando la sala. Porque aquí el punto es que, ahí sí tienen que ver las leyes, es que la Constitución es como muy clara. Lo que estaban preguntando los señores magistrados era si estaba en riesgo la vida de Beatriz. No si iba a nacer bonito o feo, con cabeza o sin cabeza, el cerebro, quiero decir, el niño. Porque eso no estaba siendo discutido, porque eso se llama aborto eugenésico y es de todas las formas de aborto a juicio particular mío, y ahí hablo como José Miguel Fortín Magaña, que usted me está cambiando el apellido todo desde hace rato. Fortín Magaña. Pues se me dice Magaña nada más. No, tranquilo, pero a mí. ¿Cómo se llama? La condición esta de todos los abortos, el eugenésico es el más horrible de todos los abortos, y le explico por qué. Porque comienza con, hombre, no va a salir bien el niño. Por tanto, mire, usted tiene derecho a deshacerse de esta criatura y bueno, vuelva a embarazarse. Primero puede ser una cosa tan grave como una anencefalia que no se sabía si era completa o incompleta por ultrasonografía. No se puede saber esto cuando estaba en el vientre materno la bebé, entiendo que fue niña, sino hasta que naciera, que es lo que nosotros dijimos en un momento determinado. Eso es también así. Pero después vienen niños que son con síndrome de Down. Claro, si no, en Estados Unidos, ve usted, todos los niños con síndrome de Down, la tasa de nacimiento de niños con síndrome de Down es bajísima. ¿Por qué? Porque se abortan. Y después niños con paladar hendido. Y después va a llegar el día en que van a ser los niños que no me gustan. Es que es niña, yo quiero un niño. Es como se llama. Y cuando el genoma humano llegue a avanzar dentro de unos pocos años de tal manera, mire, va a tener cáncer cuando tenga 25 años. ¿Usted se posiciona entonces a favor de cómo se encuentra hoy por hoy la legislación en cuanto a restringir toda forma de aborto en el país? No, estoy diciéndole que el aborto eugenésico es para mí la forma más grotesca de intención de despenalizar el aborto, porque entonces tiene que ver, ¿sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo mismo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, y lo que hicieron los espartanos hace tiempos, que agarraban a los bebés y los tiraban cuando no les gustaban cómo nacían, recién nacidos, pues, desde aquel peñón.
Entonces el problema es que estamos volviendo a épocas primitivas y verdaderamente de intolerancia a cualquiera que no es perfecto, como yo entiendo la perfección. Ahora, ¿cómo se puede poder entender también el hecho de que, es decir, El Salvador forma parte de esos 5 países en América Latina que no tiene, que mantienen esas restricciones, otros países sí los reconocen? Es decir, ¿por qué sucede? Es decir, no seríamos venir a ser una excepción dentro de un marco normativo que ya ha hecho o ha tenido como una perspectiva, como lo he mencionado, de derechos de las mujeres en materia sexual y reproductiva? No, mira, a mí me pica la lengua por contestarle estas cosas, pero mientras yo sea director de medicina legal, yo realmente tengo que mantener una posición como director de medicina legal. Hace un momento me respondió como José Miguel Fortín Magaña. Como José Miguel Fortín Magaña le hablé de que para mí el aborto eugenésico era el más horrible de todos estos. En ese sentido, es que yo he contestado, pero es que no puedo seguir respondiendo así porque esto le haría daño a, bueno, digámoslo de esta manera. Este servidor es odiado con odio jarocho por una serie de personas con las que no he coincidido en un momento determinado. A ninguna he ofendido nunca y siempre lo que he dicho, lo he dicho con todo respeto, pero también con la vehemencia de la verdad, porque yo no miento. Y por eso como político sería pésimo. Yo no soy político, yo soy un servidor público, yo soy un funcionario público, no pertenezco a ningún partido político, no me interesa la política partidaria y verdaderamente me va a interesar algún día, no lo sé, espero que no, pero la realidad es que yo lo que hago es cumplir con mi trabajo. Y ese es mi trabajo. Doctor, en algún momento un colectivo de abogados, el colectivo de abogados progresistas, creo que en algún momento, no sé si usted escuchó esto, pero se pronunció sobre la situación y señaló que usted debía excusarse de conocer el caso de Beatriz, debido a que no existían dadas todas las condiciones de imparcialidad sobre el caso. Hablaban de un conflicto de interés, dado que y relacionaban a su cónyuge con ser miembro de una fundación Sí a la Vida. Es decir, ¿cómo reaccibe esto? ¿Había un conflicto de interés? No lo había por una razón muy sencilla. Es decir, sí, yo puedo hablar como usted dice, como José Miguel Fortín Magaña, pero yo sí me excusé, a pesar de que soy médico, porque si soy psiquiatra, como le decía en medio de las cámaras, ese es un título posterior a ser médico. Yo soy médico y cirujano. Es decir, realmente esta es una condición que no me eximiría de conocer. Yo lo único que hice, y que me gusta la pregunta que usted hace, lo único que yo hice fue convocar a un equipo de especialistas y me aparté. Es decir, yo no he dado las conclusiones, sino el equipo de especialistas. Y mire qué cosa más interesante para que usted lo investigue como periodista. No quiero mencionar nombres y por ello no lo voy a hacer, pero dentro del colegio médico, la segunda persona que viene acá, que es el director de ética, ¿verdad? Que es el nombre, había firmado previamente la cuestión que dio el Ministerio de Salud, en donde recomendaba el aborto. ¿Por qué lo llamamos nosotros? Porque no llamamos a las personas, nosotros llamamos a los cargos que nos parecían los indicados o los importantes para este caso. Y ahí, y usted lo puede revisar, el mismo nombre de él, que también le puedo dejar copia de esto, el nombre de él aparece 2 veces, aparece en el dictamen, ¿cómo se llama?, que da el Ministerio de Salud, y aparece después en el nuestro, en el que se hizo en medicina legal. Quiere decir que él tiene doble. ¿Tuvo posicionamientos el doctor? No, es un hombre honesto. Es un hombre honesto al que le venden, igual que a toda la población, una idea de que Beatriz está terriblemente mal y no sé cuántas cosas que se dijo al principio, y en esas circunstancias él viene y contesta y dice, pues hay que terminar el embarazo. Cuando llega a medicina legal, invitado por el instituto, sin saber la posición ni política ni religiosa, porque a mí esas cosas no me han interesado a la hora de llamar a las personas. Tanto es así, la demostración ahí la tiene. Es la misma persona que acababa de firmar algo diciendo y pidiendo que se terminara el embarazo de Beatriz. Y ahí había católicos, evangélicos, ateos, agnósticos, hasta masones, había de todo dentro del conglomerado de personas que hicieron el dictamen de medicina, no de medicina legal, sino que el acta médica que yo le enseñé, porque este es un insumo que sirvió para las conclusiones, que es esta otra cosa. Esta ya solo la firma la gente de medicina legal. Entonces aquí ya no son las 15 firmas, sino que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mía solo
que sirvió, y me lo preguntaron en el juicio, ¿usted qué hizo ¿cómo se llama? En el informe? Yo hice el equipo. Yo llamé a las personas que tenían los cargos importantes para llenar ese equipo. ¿Usted nunca se involucró directamente en el proceso? No hice ninguna de las 12 evaluaciones, ni la psicológica, porque se hizo una evaluación psicológica psiquiátrica, ni la evaluación médica. Eso es todo. Es decir, así es la cosa. Ahora, que mi esposa pertenece hacia la vida, sí, con mucho orgullo. Es que eso nunca se ha ocultado. Si yo nunca he ocultado que soy cristiano, jamás de los jamases. Al contrario, el día que lo oculta dejaría de serlo. Es decir, si eso aquí se está poniendo como que es una cosa que se ha dicho que es horrible. No, es que estamos llegando a tiempos de Roma. Si ahora ser cristiano es algo horrible, aparentemente pareciera ser que es el gran pecado. ¿Entenderá usted que la pregunta también responde a que este tema polariza, o sea, deja entrever también el hecho de que hay organizaciones que están a favor de esto y que se amparan también a la dinámica de derechos de la mujer en temas sexuales y reproductivos, y por otro lado están personas que no están de acuerdo y que hablan desde el sentido de defender la vida de ambas personas, tanto de que está por nacer como de la que está en vida? Por eso se lo pregunto, es decir, no es otra la intención de fondo. Y no, por eso le pregunto también, y me interesaría conocer su opinión sobre la sentencia. También hay una sentencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo esto. Hay pronunciamientos de organizaciones sobre derechos humanos que han dicho que se ha violentado también derechos humanos a Beatriz en ese sentido. Es decir, por eso llama la atención el hecho de que exista toda una organización de derechos humanos tras este caso y en El Salvador se dicta de otra forma. No. Ese es el posicionamiento. No, si yo entiendo su cuestionamiento y hace bien como periodista que es. Si realmente yo le dije al principio y sobre el otro caso, sino a 3, a 300, a 3,000, a 300,000 personas podrían traer y todos cuestionarían una serie de elementos que tienen que ver con todo esto. Pero la realidad es una, nunca estuvo en peligro la vida de BC. Y eso es lo único que nosotros dijimos. Si nosotros no estábamos hablando del aborto, ni estábamos hablando de cómo se llama, de todo eso, que entendemos perfectamente, porque pues creemos que tenemos la capacidad para entenderlo, entendemos que este era un debate que se abría por eso. Y por eso, por lo que usted está mencionando, que es un debate que se abría sobre esto, es que fue tanta la molestia de alguien cuando en un momento determinado la respuesta de medicina legal no fue la que ellos esperaban. Doctor, hemos conocido a nivel de opinión pública casos sobre estos y finalmente se ha fallado, o los dictámenes que ha hecho medicina legal ha sido que, no sé si la responsabilidad, pero sí no fue un aborto en esas condiciones terapéuticas, o no era necesario realizarle el aborto más bien, como el caso de Beatriz, que no corría en riesgo la vida de la madre, pero se han dado otros casos que ha conocido el Instituto de Medicina Legal, en el cual existía el riesgo de la madre para tener ese parto, y se ha llegado a la conclusión de que si era necesario practicarle un aborto. ¿Qué otro tipo de casos se han dado? Es decir, este fue un caso inédito, ¿verdad? Sí. Es decir, un caso de esos que se usan, que son casos excepcionales, y que con un caso excepcional se pretende hacer una legislatura común. ¿No se ha dado otro caso como el de Beatriz? Pues que haya intervenido la Corte y que haya llamado a medicina legal a la Corte, no, este es el primero. O de las condiciones de salud, por lo menos. Es que para eso tendría que ser la Corte, ¿verdad? Es decir, porque estaríamos hablando de una interpretación de la Constitución, ¿verdad? Y la única instancia que puede interpretar la Constitución, según la ley primaria, que es la misma Constitución, es la Sala de lo Constitucional. Eso es así, ¿verdad? Me refería al cuadro clínico de la paciente. ¿No han llegado otras pacientes con esas mismas condiciones como la de Beatriz, que haya conocido el instituto? No sé, realmente le mentiría, no lo conozco, creo que no, pero si usted tiene algún caso, con gusto yo lo puedo investigar y con gusto podemos hablar de ese o sobre cualquier caso. Yo sí quisiera dejar claro, don Saúl, que mi posición, tanto en este, que yo era el director, como la posición en el caso anterior, en la que yo no era el director, la posición es que medicina legal no miente. Fíjese usted una cosa, que es un pleito constante con algunos fiscales, y dejamos de lado otra cosa y ahora es con los fiscales, porque yo tengo pleitos con media humanidad, es decir, por la mitad de las cosas que digo, porque como hablo gritando y hablo así como que le voy a pegar a los niños, pues entonces la gente debe pensar que soy un ogro, y a lo mejor lo soy, pero la realidad es que por lo menos no soy un ogro mentiroso, trato de decir la verdad. Que me equivoco mucho, pero eso es otra cosa. Bueno, pues nada, el punto al que estoy yendo es que en ambos casos, en este o en el caso anterior, realmente medicina legal trata de ser científica. Y tenemos problemas con la fiscalía, le comentaba, no con la fiscalía, con algunos fiscales, porque los fiscales quieren que sea Juan Pérez, el médico que se llama Juan Pérez, el que vaya a hacer tal caso.
¿Y sabe cómo trabaja medicina legal? En el anonimato. Medicina legal no sabe nunca. Yo no sé quién va a ser el médico que va a ir a levantar un caso que está surgiendo en este momento. ¿Y sabe por qué es eso? Para evitar la corrupción. Para que nadie pueda y quiera untarle la mano a Juan Pérez o de alguna manera haya compadrazgos o amiguismos o clientelismos. No fue el caso de Beatriz, que sí se conoció quiénes iban a ser los bueno, ese es un caso excepcional, como hemos dicho. Pues, o sea, aquí teníamos que llamar a los expertos. Aquí yo no podía llamar a cualquier forense. Tenía que ir los forenses que son los ginecólogos de medicina legal. Y por cierto que aquí firmaron también. Tenía que ir el presidente o la presidenta. Lo que yo no sabía es quién era el presidente o la presidente. De hecho, tuve el gusto, por ejemplo, de conocer ahí al presidente del colegio médico. Tuve el gusto de conocer al director de asuntos éticos del colegio médico. Tuve el gusto de conocer al presidente de ¿cómo se llama?, de reumatología. Y me enteré, porque ya lo conocía, pero me enteré de quién era el presidente de ¿cómo se llama?, de nefrología. Es decir, no se ha buscado a una persona. Es decir, yo le agradezco que el mundo piense que tengo tal poder de prevenir el futuro y además de gobernar con poderosas manos todo lo que va a ocurrir. Pero yo no podía saber que iba a ocurrir el caso de Beatriz y quiénes iban a ser los presidentes de estas asociaciones. Se llamó a las presidencias. Doctor, yo quiero leerle algunas intervenciones que tenemos en redes sociales. En Twitter tenemos bastante participación sobre este tema. Mariana Moisa nos escribe en Twitter y nos dice: tienes la mente cerrada, pero no difames a las personas. Si afirmas que la estranguló, difamas a Karina. Después, Adilton nos dice: no le convenía que alguien con más experiencia les cuestionara, por eso no aceptaron que aportara el experto chileno. ¿Cuál chileno? ¿Por qué no aceptaron? Y ahí dice: ¿por qué no aceptaron la participación de un experto a nivel internacional? Porque no estaba, ese no fui yo, ese fue, ¿cómo se llama? Primero, la niña Moisa, que curioso que tiene el mismo apellido que la que vino acá. Es su madre. Hombre, bueno, pues, pues ahí sí que estamos hablando de objetividad. Bueno, continuemos hablando de objetividades. ¿Cómo se llama? La otra persona, el experto chileno, pues sí es experto, pero en abortos. O sea, lo que el señor hace es hacer abortos todo el tiempo. O sea, eso es en lo que tiene un montón de publicaciones. Y eso es lo que no se dijo tampoco a la población. O sea, el señor es un médico que trabaja en hacer, y él lo ha dicho públicamente, en hacer cerca de 500 abortos al mes. Y publica todas estas cuestiones. ¿Dónde está la objetividad de estas personas? Y lo que estoy diciendo lo vuelvo a repetir sobre la señora Karina. No hay duda, fue estrangulada la bebé. Le vuelvo a decir a usted, yo no puedo saber quién la estranguló, porque eso yo no estoy mencionándolo ni lo he mencionado nunca. O sea, que no me vengan a decir que estoy difamando a la mamá de Karina, o como se haya llamado la señora. Pero es eso. De acuerdo. Doctor, usted, quiero ir cerrando ya la entrevista, pero me llamó la atención en uno de los bloques anteriores, usted dijo que la bebé de Beatriz había tenido vida durante 5 horas y nos dejó una gran lección. Se quedó en eso y me interesaría saber qué lección fue la que nos deja. Bueno, no sé, yo creo que cada quien puede ver lecciones. Habrá quienes no vean ninguna lección en eso, habrá otros que sí vean lecciones, por ejemplo, de la lucha de la vida. Es decir, que nadie puede considerar a una persona inferior en cuanto a la capacidad de vivir, que eso es volver a ser nazi, que eso es volver a épocas que esperábamos estuvieran superadas, y que verdaderamente pues nos ha hecho entender a muchos, bueno, pues que aún con todo y un cerebro descompuesto y con un cerebro destrozado, es el nombre de un libro de Luria, un autor, realmente pues hay personas que pueden vivir y que todo el mundo tiene derecho a eso, que nadie tiene derecho a creerse dueño de la vida y de la muerte, a estar arriba de la ley y a creer que es una especie de Dios con D minúscula, y finalmente hacer lo que quiera hacer. Eso es lo que no podemos hacer, ni este servidor, ni nadie. Esta declaración me la da como José Miguel Fortín Magaña, como el director del Instituto de Medicina Legal. Ya ve cómo es difícil de diferenciar una cosa de la otra. Por eso se lo pregunto. Bueno, pues digámoslo así, digámoslo que se lo doy como este ser humano que está hablando delante de usted. Doctor, ha sido un gusto tenerlo. Igualmente, muchas gracias. Y gracias por tener el tiempo también de venir. No, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en este lunes. Nos vemos el día de mañana y recuerden que esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y el reprise a las 11 de la noche en Canal TVX. Muchas gracias.